Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo desde la Cámara de Diputados. Estamos en plena discusión de la Ley de Ingresos de la Federación para 2021. Esta es la primera etapa del paquete económico y yo creo que vale la pena hacer algunas precisiones. El debate en pleno no es del todo exacto en cuanto a lo que se está comentando. Tenemos que hablar de un paquete económico para el siguiente año en donde venimos con una problemática a nivel mundial que enfrentamos los países por la pandemia y que esto ha implicado un deterioro en nuestra economía con la caída del Producto Interno Bruto que nos va a colapsar todavía este año, pero esperamos que el siguiente, al igual que en otras economías de América Latina como Brasil o Perú, nos recuperemos y empecemos a tener otros números en cuanto a los ingresos para este país. Es importante, yo creo, que aclaremos que la miscelánea fiscal se compone de las diferentes modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del IVA, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos y a la Ley de Disciplina Financiera para estados y municipios. Todo esto es un paquete al que le denominamos miscelánea fiscal, pero estamos en un paquete en el que, a pesar de esta gravedad de una crisis económica a nivel mundial, no se están aumentando los impuestos como lo recomendó la OCDE para los países. Ellos proponen que los países incrementen impuestos y esto se hacía en anteriores administraciones, anteriores gobiernos. En esta ocasión, y como lo ha dicho el presidente en varias declaraciones, y aquí lo estamos haciendo valer, no se están incrementando impuestos. Se fortalecen, eso sí, las facultades de comprobación del Estado. ¿A qué me refiero con esto? No estamos acostumbrados como país, lamentablemente, a tener un sistema fiscal que ayude a la hacienda pública a recaudar más impuestos, a por esta vía tener más ingresos. Al contrario, estamos hablando eh, de un esquema fiscal en donde se privilegiaban los estímulos, las condonaciones de impuestos, en toda una complejidad de sistemas que querían seguir manteniendo, sobre todo los partidos de derecha, pero así entonces logrando que muchos estuvieran evadiendo esta responsabilidad ante el fisco. O sea, toda actividad económica se tiene que reportar ante Hacienda, sobre todo por la captación de ISR o de IVA. Pero bueno, siempre estuvieron acostumbrados a hacer un diseño fiscal que se basara en cómo evadían o cómo condonaban o cómo les hacían deducibles todas estas obligaciones que tenemos como contribuyentes, llámese personas físicas o personas morales. En esta miscelánea fiscal también tenemos que aclarar, hay un piso parejo para todos. Todos tenemos que pagar impuestos y estamos obligados al pago de impuestos según nuestros ingresos y según nuestra riqueza. Eso es el principios de los que estamos partiendo para incrementar la disciplina, el orden, la recaudación a la que lamentablemente, insisto, no estamos acostumbrados. Somos de los países peor calificados en recaudación de impuestos. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, esta contiene cómo se va a hacer el pago por el uso de bienes y recursos públicos, que además estamos ajustando a precios justos, a medias internacionales, y a que las empresas, sobre todo las transnacionales, no hagan actividad económica, tengan ganancias por esa actividad económica y se vayan sin reportar a la hacienda pública. Esto en cuanto a ISR y a IVA. También estamos haciendo que los trámites se flexibilicen en las entidades federativas y municipios para financiar proyectos de infraestructura. Y esto tiene que ver con poderles habilitar, y eso con la aprobación de sus congresos, endeudamientos bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Esa es también una necesidad de la que la oposición estuvo de acuerdo respaldar, y así se está haciendo
así se modificó la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, este paquete de reformas que estamos ahorita discutiendo en el Pleno de la Cámara, aquí atrás de mí está la pantalla de la sesión en vivo, que estamos a un lado del recinto, y bueno, pues el debate ahorita ya en lo particular de la ley de ingresos, en donde, bueno, pues hay muchas cosas que aclarar. Insisto, no se están creando nuevos impuestos, no estamos haciendo caso de las recomendaciones de la OCDE, que sí le propone a los países que están sufriendo de estas consecuencias de la pandemia que incrementen sus impuestos. Nosotros no lo estamos haciendo, no estamos con esa lógica de que por ahí se pueda recuperar el país y sobre todo en materia de ingresos. También les decía, en cuanto a la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, estamos solamente actualizando a que cada quien pague por el uso de algún bien público o servicio lo que corresponda a su actividad. Esto en la Ley Federal de Derechos. Cuotas que se establezcan en medias internacionales y que nadie evada el que haciendo uso de un bien público no pague por ello. Estos ajustes a las tarifas no son más que eso, ajustes, y no estamos con ello castigando la inversión, ni mucho menos espantando a que lleguen a invertir en este país. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es también que si se va a hacer una actividad productiva, pues cada quien esté pagando lo que corresponde por esa actividad productiva. Y en cuanto a la miscelánea fiscal, podemos señalar que uno de los grandes reclamos históricos para la dependencia encargada de la recaudación de rentas, pues ha sido que es muy porosa con esto de manejar y combatir la elusión y la evasión fiscal. No se están aumentando impuestos a nadie, pero se están marcando esquemas rigurosos para que todos no tengamos por qué estar buscando evadir o eludir al fisco. Esa era una lamentable cultura porque nadie cree en pagar impuestos porque todo se iba a la cloaca de la corrupción. Pero estamos hablando de un gobierno distinto, en donde estamos también habilitando mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de controles para que todo esto no suceda. Y obviamente nosotros respondemos a este compromiso que ha hecho el presidente de la República a no aumentar impuestos, a crear nuevos, y obviamente sí el estar combatiendo, insisto, la defraudación al erario y la corrupción. Las reformas que se plantea en este paquete fiscal, pues solamente están siendo congruentes con lo que se ha dicho siempre como parte de nuestra recomposición de este Estado, y pasar a, en lugar de estar buscando cómo evadir, cómo hacemos que todos contribuyamos, no simulemos ante la hacienda pública. Algunas economías, para hacer frente a la crisis, promovieron incrementar impuestos, pero aquí en este país no. Solamente estamos pidiendo y poniendo reglas, medidas, procedimientos para que todos cumplamos como se debe ante las obligaciones fiscales. Las facultades de comprobación fiscal se ejercerán plenamente. En los últimos meses se ha dado muestra que la aplicación de la ley, solo la aplicación de la ley, es un imperativo que fortalece al Estado y el régimen democrático. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha logrado acuerdos con grandes contribuyentes para corregir su situación fiscal. Muestra es que existen voluntades de gobierno y de la iniciativa privada para cumplir con estas responsabilidades. No habrá lugar para la simulación ni la defraudación. Debe entenderse que defender la hacienda pública es defender también el interés público. Las donatarias, que también están siendo parte de la discusión en estos momentos en el Pleno de la Cámara, también tendrán que ajustarse a una nueva realidad y pasar por un mayor control
y objeto social para evitar simulación de actividades. Esto es muy importante que se entienda porque de veras no estamos intentando perseguir a nadie, solamente que todos nos ajustemos a reglas muy concretas de cumplimiento con la hacienda pública. Este momento es muy difícil para la economía de este país. Estamos en una situación económica derivada de una pandemia que aún así no se ha dejado de tener los ingresos que por recaudación debe reportar la hacienda pública, pero bueno, finalmente nos corresponde salir adelante como país respetando y siempre cumpliendo con el Estado de Derecho. Se hizo una adecuación en la ley de ingresos porque se preveían ahí 33 mil millones de pesos que corresponden al fideicomiso de salud. Estos se conformaban con los fideicomisos que estamos desapareciendo por lo que ya argumentamos de la opacidad con la que se venían trabajando. Se extinguen estos fideicomisos y este recurso lo que queremos es que pase al Fondo de Salud. Como todavía no está en firme esta desaparición, porque falta que el Senado apruebe que se mantenga la decisión que se tomó aquí en la Cámara de Diputados, hasta que ésta sea respaldada por el Senado, que estamos en espera de que llegue el dictamen correspondiente, entonces se habilitarán estos 33 mil millones de pesos para el Fondo de Salud, que se ha dicho desde el Ejecutivo Federal es para que la pandemia sea atendida, para que tengamos lo suficiente en hospitales, en personal médico y para el pago de la vacuna. Que nadie nos venga a decir que quieren aquí ahorrar dinero o que están buscando una vía distinta para tener ingresos para el país cuando no están proponiendo nada que con eso tenga que ver. También tenemos que dejar claro que no habrá aumentos en las tarifas de teléfono ni de internet. Desde la reunión de la Comisión de Hacienda, la oposición está intentando confundir a la población porque se está previendo el bloqueo del internet a las empresas que no teniendo domicilio fiscal en este país, que sean extranjeras, y no reporten la retención de IVA o ISR por 3 meses consecutivos, entonces se le bloquee el uso del espectro radioeléctrico. Eso es una medida, sí, drástica, pero yo creo que todos nosotros sufrimos de medidas drásticas cuando contratamos un servicio de telefonía o un Spotify, como decían los diputados de la derecha, o Netflix o cualquier plataforma que al momento de no pagar inmediatamente la cortan. O sea, ellos no se miden ni se van a tentar para decir, no, sí, te damos un plazo o 3 meses. Nosotros estamos diciendo que 3 meses consecutivos que no hagan este reporte a Hacienda, entonces se les va a quitar el uso de Internet. Eso es algo que tenemos que hacer para que todo aquel o aquella persona moral o persona física que tenga una actividad económica y que con ello produzca riqueza, tenga que reportar a Hacienda los impuestos correspondientes. Es de lo que se trata, que todos paguemos lo que nos corresponde, piso parejo para todos y un esquema en el que tengamos como medir que sea un cumplimiento ya lo que se haga y que todo esto caiga en una consecuencia de incrementar los ingresos para este país, que además ha sido muy dañado por la pandemia en todos sus ingresos, por el crudo del petróleo, perdón, que también tuvo su baja en el primer lapso del año. Todos los ingresos que antes teníamos como país ahora ya no son como tales. Esa parte en donde dependíamos ampliamente del petróleo se acabó. Dependemos más ahora de los ingresos por la vía de los mexicanos que viviendo en el extranjero, sobre todo los que viven en Estados Unidos, nos envían remesas. Esos son ingresos muy importantes de los que estamos dependiendo, pero bueno, no queremos dejar de ver
que haya medidas que hagan que este país tenga mejores ingresos vía la recaudación sin incrementar impuestos, simplemente poniendo orden y haciendo que nadie se quiera pasar de listo o de rosca, diría el procurador del consumidor. Están garantizados los programas sociales. Esa es la otra etapa que sigue, la segunda etapa del análisis del paquete económico, en donde vamos a garantizar que todo lo que se puso en la Constitución como derechos, la pensión universal, el apoyo a discapacidad para los estudiantes, todo eso está garantizado. Lo que está haciendo el gobierno, y nosotros secundamos esta acción, es austeridad, disminuir gastos suntuosos, no hacer del gobierno un gobierno obeso que tenga gastos excesivos y sí estar recortando los gastos en la Cámara de Diputados, en todos los poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial. El ejecutivo ha dado muestras de ello, pero insisto, ese es el siguiente paso en la discusión del paquete económico, el presupuesto de egresos para 2021, pero en esta primera parte, que es la miscelánea fiscal y la ley de ingresos, estos son los datos que quiero resaltar con todas y todos ustedes. Lamentablemente estamos en una discusión que la derecha ha usado para retardar los tiempos, para querernos tener aquí encerrados por días, discutiendo cuando ni siquiera se dan cuenta lo que discuten. En la comisión repetían cada rato las votaciones porque no estaban claros de qué estaban votando. Nosotros estamos atendiendo con mucho detenimiento cada una de las leyes que se modificaron, con qué preceptos, con qué condiciones, cómo se van a hacer los procedimientos para que el fisco haga su trabajo en cuanto a los contribuyentes, y nada es arbitrario, solamente son medidas que van a habilitar el orden, que van a habilitar que todos paguemos impuestos y que no estemos incrementando nada que afecte a la economía familiar. Eso es un hecho.